ustedes una prueba de teorema fundamental del cálculo. Quiero recordar 3 resultados que nos van a ayudar a probarlo. Vamos a hacerlo por partes. Y quiero recordar este primer resultado. En términos llanos, pues dice: toda función continua es integrable. Cualquier función tal cual, ¿no? Si f es una función definida en un intervalo cerrado a, b, cuyo contradominio son los reales, que resulta ser continua, entonces la integral existe. Y la definición de integral es la que dimos en el curso. Las sumas superiores, sumas inferiores y supremos e ínfimos. El siguiente resultado que quiero revisar, o más bien quiero recordar, es este. Toda función continua alcanza su valor mínimo y su valor máximo. Formalmente dice algo como lo que está escrito aquí: si f de un intervalo cerrado a, b en los reales es continua, entonces existen 2 puntos en el dominio de la función, tales que pues la función evaluada en esos puntos, en x subestrella y en x superestrella, acotan por arriba y por abajo los valores de la función que, digamos, para x cualquier elemento del dominio. Es decir, la función f alcanza su valor mínimo en algún punto x subestrella y su valor máximo en algún punto x superestrella. Entonces todos los demás valores de la función para toda x en a, b, pues la imagen de esos puntos está acotada por arriba y por abajo por las imágenes de esos puntos. Y el tercero es que dice que pues si yo tengo una función igual, ¿no?, definida en un intervalo cerrado a, b en los reales, que es continua, entonces por el teorema de arriba alcanza su valor máximo y su valor mínimo, ¿no? Aquí está el valor mínimo y el valor máximo. Es decir, si yo tomo los L's, ¿no?, para todo número L en este intervalo cerrado, donde este valor es el valor mínimo de la función f y este es el valor máximo, es decir, si yo más bien, para todo L en este intervalo existe un elemento XL en el dominio de la función, tal que la función evaluada en ese XL me da justamente el valor L. Es decir, una función continua toma todos los valores entre el valor mínimo y el valor máximo de la función. Bien, pues este es el primer resultado que quiero revisar con ustedes. Dice lo siguiente, ¿no? Tengo una función continua, tal como está aquí escrito. Entonces el teorema afirma que existe un punto en el dominio de la función tal que la función evaluada en ese punto x0 por la longitud del dominio de la función es igual a la integral de la función f. Ahora, recordando los teoremas que vimos antes, el hecho de que f sea continua garantiza la existencia de la integral, ¿no? Fue uno de los resultados que vimos allá antes. Es decir, lo que está proponiendo este teorema es la existencia de un valor en el dominio de la función, tal que la función evaluada en ese punto me da, multiplicada por la longitud del intervalo del dominio de integración de la función, me da la integral, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Siguiendo la misma notación de los teoremas anteriores, puedo escribir aquí que f de x subestrella es el valor mínimo que toma la función en el intervalo a, b, es menor o igual que f de x, y a su vez esto es menor o igual que f de x con el asterisco arriba, donde este es el valor máximo que toma la función en el intervalo a, b, y esto para toda x en el dominio. Es decir, para cualquier x en el intervalo a, b, pues la imagen de esa x va a estar acotada por arriba por el valor máximo que toma la función en ese punto y va a estar acotada por abajo por el valor mínimo que toma la función en ese punto. Ahora, el siguiente paso, y este paso es el que quisiera que desarrollaran muy bien a la hora de la exposición, es el siguiente. Fíjense, voy a multiplicar el valor mínimo que toma la función en el intervalo a, b por la longitud del intervalo que es el dominio de la función f. Y a su vez voy a tomar el valor máximo
que toma la función en el intervalo a, b, igualmente lo voy a multiplicar por la longitud del intervalo. Entonces, el paso que quiero que ustedes desarrollen muy bien es este, porque la integral de a, b de f de x con respecto a x está acotado por arriba por esto y está acotado por abajo por este valor. Recuerden la definición de sumas inferiores y de sumas superiores que dimos. Es decir, si recuerdan, ¿no? Lo que había que hacer era dar una partición del intervalo a, b e ir sumando las áreas de los rectangulitos que se formaban con base la longitud de los intervalitos de la partición y la altura, los valores mínimos de cada uno de esos subintervalos. Igualmente de este lado, ¿no? Las sumas superiores se calculaban sumando las áreas de los rectangulitos que se formaban utilizando las longitudes de los intervalitos de la partición multiplicados por los valores máximos que tomaba la función en esos pequeños subintervalos. Entonces explíquenme muy bien este paso, por qué esta desigualdad se cumple. Y bueno, entonces una vez que llegamos acá, lo que hacemos es que voy a dividir todo entre b menos a, entonces me va a quedar f de x subíndice estrella menor o igual que 1 entre b menos a, y esto por la integral de a b de f de x, y esto menor o igual que f de x superestrella, ¿no? Lo que hice fue pasar dividiendo el b menos a, ¿no? Dividir todo entre b menos a. Y entonces fíjense lo que tenemos aquí. Tengo la integral, como existe, pues esto es una constante, esto es un número, y esto que está acá, pues también. Es decir, todo esto que está aquí es un número que se encuentra entre el valor mínimo que toma la función en el intervalo a, b y el valor máximo que toma la función en el intervalo a, b. Entonces, por el último teorema que vimos hace ratito, los que revisamos al principio, el tercero que revisamos, debe de existir, ¿no? Entonces existe un punto x0 en el intervalo a, b, tal que la función evaluada en ese punto me da justamente este valor que está entre el valor mínimo y el valor máximo de la función. Es decir, esto debe de ser igual a 1 entre b menos a por la integral de ab f de x con respecto a x. Y entonces tenemos ya la conclusión y queda aprobado el teoremita que enunciamos al principio. Nos vamos a pasar al teorema fundamental y eso lo haremos en el siguiente videito. Este es el famoso teorema fundamental del cálculo, que nos da una relación entre la integral y la derivada, ¿no? Bien, pues tengo una función definida en un intervalo cerrado a, b, continua, y voy a definir una función f mayúscula. Noten la diferencia, esta es f minúscula, esta es f mayúscula. Entonces la función f mayúscula va a tener como dominio también el intervalo a, b, y está dada por esta formulita. Es decir, f grandota de x va a ser la integral de a a x de f de t de t. Ahora, hay que ver que esta función está bien definida porque esta integral existe para todo x en el intervalo a, b. Habíamos revisado en los teoremas al principio que si tengo una función que es continua, entonces esa función es integrable. Es decir, la integral de a hasta b de f, pues existe, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues existe la integral de a x, donde x sea cualquier punto, digamos, intermedio entre a y b. Entonces tengo una función f grandota definida de esta manera, ¿no? Definida por medio de una integral. Pues el teorema afirma que esta función que acabamos de definir aquí es derivable, y no solamente eso, sino que su derivada es justamente la función evaluada en ese punto, en el límite superior de la integral. Y la prueba pues es relativamente sencilla. Lo que hay que hacer es pues ver que esta función sea derivable, pues tiene que existir este límite, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f
grandota de x más h menos f de x entre h, esta cosa tiene que existir, ¿no?, para que sea derivable f. Ahora, procedamos así. ¿Quién sería f de x más h? Pues sería, me va a quedar esta cosa, no se espanten, es la integral de a x más h de f de t de t. Esto sería f de x más h. Y luego hay que restar la integral de a x de f de t con respecto a t. Porque así está definida la función f grandota, ¿no?, como una integral. Ahora, algo que quiero que desarrollen muy bien ustedes a la hora de su examen oral es ver por qué esta diferencia de integrales es igual a esta. Este es un resultado... Esto sería la integral de x a x más h de f de t, todo entre h. Entonces quiero que me digan, y que no es difícil, ¿por qué esta integral menos esta integral me da como resultado esta? Hay que recordar que pues esto de alguna manera representa el área bajo la curva, ¿no?, que va desde a hasta x más h, y esto representa el área bajo la gráfica de la función f, que va de a hasta x. Es decir, hay una resta ahí de áreas que me gustaría que justificaran ustedes muy bien, ¿no? Creo que hasta en clase probamos ese teoremita, pero bueno, ahí se les queda a ustedes ese detalle. Entonces, este límite que estamos por calcular aquí, me gustaría que lo consideráramos a la luz del teorema que probamos antes. Lo voy a escribir así, miren. El límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h por la integral de x hasta x más h de f de t de t. Y esto se parece mucho a la conclusión del teorema anterior. Es decir, fíjense en la función f definida nada más de x al intervalo de x a x más h. Es decir, consideremos aquí consideremos el intervalo x, x más h. Entonces, la función f, si es integrable en todo el intervalo a, b, si la función f es integrable en todo el intervalo a, b, y este es un subintervalo, pues tiene que ser integrable ahí, ¿no? También ese detalle hay que llenarlo, ¿no? ¿Por qué si es integrable en todo el intervalo a, b? ¿Por qué tiene que ser integrable aquí? Entonces, consideremos este intervalito, ¿no?, y consideremos la restricción de la función f de aquí en los reales, ¿no? Entonces, como la función es continua en el intervalo a, b, pues es continua en este subintervalo. Y como es continua en este subintervalo, se cumple el teorema anterior. El teorema anterior dice que existe un punto x0 en este intervalo, de tal manera que la función evaluada en ese punto por la longitud del intervalo, que en este caso es solamente h, será que, pues será la integral justamente de x hasta x más h de la función f de t de t. Entonces, esto que acabo de poner aquí me sirve para concluir que este límite que está aquí, no es otra cosa más que... Voy a continuar acá. Entonces, a ver, voy a reescribir acá arriba. El límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h, la integral... ¡Ah, qué error!
1 entre h, la integral de x más h, f de t, de t. Entonces, por lo que acabamos de hacer, esto me quedaría el límite cuando h tiende a 0 de f de x0, ¿verdad? Ahora, ¿quién es x0? Pues x0, como dijimos hace ratito, pues es un elemento en este intervalo, ¿no? En x, x más h. Eso quiere decir que, pues si yo tomo el límite cuando h tiende a 0, pues este intervalo, pues en algún momento solo será un punto. ¿Qué punto? Pues solo x, ¿no? Entonces una cosa que quiero que ustedes, esto lo digo así informalmente, ¿no? Entonces lo que quiero es que ustedes llenen ese detalle con mucha precisión, es que justamente cuando yo tomo este límite, cuando h tiende a 0 de f de x0, dado el hecho de que x0 está en este pequeño intervalo y cuando h tiende a 0, pues lo que va a quedar aquí es justamente f de x y con eso probamos el teorema fundamental del cálculo. Entonces, los detalles de por qué este límite tiene que ser f de x0 los queremos bien puntuales, ¿no? bien formalitos, y bueno, pues eso es la prueba del teorema fundamental. Seguiremos ahí viendo.